Bienvenidos a un nuevo tema del curso de compraventa de empresas. En este módulo lo que vamos a hacer es analizar las cláusulas específicas de un contrato de compraventa. Es decir, vamos a ver el contenido, esas condiciones y los términos más habituales que se negocian a la hora de redactar este tipo de contratos. Recordemos que en los temas anteriores lo que hemos ido viendo ha sido el concepto, la naturaleza, las características de las adquisiciones de empresas, las distintas tipologías, los procesos, y en el tema anterior lo que estuvimos analizando fue la due diligence y cómo ahora la due diligence va a tener un impacto precisamente en ese contrato. Por lo tanto, aquí lo que nos vamos a centrar son en las cláusulas más habituales. Con carácter previo sí que quiero recordaros que, además de las diapositivas que estarán a vuestra disposición, bueno, pues también voy a añadir material complementario para todo lo que es este curso, y en particular para lo que afecta a este tema vais a encontrar una valoración de empresas para que os pueda ayudar en un momento determinado pues a fijar el precio de la compraventa, y explico un poco las distintas metodologías de valoración de empresas. Vais a tener también un modelo de cláusula de fijación de precio. Por otra parte, vais a tener un modelo también de una de las cláusulas más importantes, que es el de la de manifestaciones y garantías, o Reps and Warranties, y luego vais a tener también íntegramente dos modelos de contratos: un contrato de compraventa de acciones de una SA y un modelo de compraventa de participaciones de una SL. Bueno, pues sin más, procedemos con el contenido del contrato de compraventa. Con carácter general, ¿qué es lo que tenemos que destacar? Bueno, si recordáis, en el tema segundo analizamos distintos tipos de adquisiciones, ¿no? Bueno, en este caso la verdad es que nos vamos a centrar en el contrato de compraventa de acciones o participaciones, por ser el más habitual, por ser además el que supone un corte más limpio y más sencillo de cara a la redacción de toda la documentación contractual. ¿Qué va a ocurrir con el clausulado? Pues como os podéis imaginar, y sobre la base de la autonomía privada, bueno, pues el contrato puede tener todas las cláusulas que estimemos oportunas. ¿Qué ocurre? Que bueno, estamos influenciados, como hemos dicho en varias ocasiones, por la práctica anglosajona, y por lo tanto ya hemos ido configurando también en España una serie de cláusulas o de condiciones estándar que se repiten en la mayoría de los contratos de compraventa de empresas. Por otra parte, queremos recordar otra cuestión que ya hemos ido viendo también en otros temas, y es que normalmente la compraventa suele tener lugar en dos fases, ¿no? Un primer momento de lo que llaman el signing, o la firma en contrato privado, condicionado generalmente pues a determinadas condiciones suspensivas, como pueden ser la autorización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, o de la Comisión Europea, en el caso de que tenga un espectro europeo y afecte al derecho a la competencia europea esa concentración. Y luego, una vez que se cumplen esas condiciones y recibimos la autorización de la comisión oportuna, pues ya elevamos a escritura pública y hacemos lo que se llama el closing como tal, ¿no? Bueno, dicho lo anterior, ¿qué otras cuestiones tenemos que tener presentes en la redacción de los contratos de compraventa? Como sabemos, en cuanto a las formas, la forma del contrato, ya hemos hablado de que en general, bueno, el sistema español no exige una forma como tal, una forma ad solemnitatem. Es verdad que, por otra parte, tenemos que tener en cuenta que si queremos vender participaciones sí que exige documento público la ley de sociedades de capital, ¿no? Y en relación con las sociedades anónimas, si bien es cierto que no sería necesario como tal, lo habitual, la práctica es lo que hemos dicho: primero documento privado y documento público. ¿Cómo se suele estructurar el contrato en relación con la forma? Vamos a ver, generalmente en España los contratos suelen pues empezar con la rúbrica de reunidos, quienes comparecen, en nombre y representación de quién, bueno, intervienen, y luego se reflejan los expositivos, ¿no? Que al final son la causa del contrato, el por qué se reúnen las partes para firmar un contrato, y a continuación las cláusulas y pactos, y luego, bueno, pues la firma de las partes, ¿no? Esto, bueno, se puede mantener como tal, pero es verdad que es muy habitual, y una vez más influenciados por los contratos de adquisición anglosajones, que se suele incluir además. Se suele incluir un índice, porque suelen ser contratos bastante extensos, bastante largos, muy complejos, ya os digo, muy influenciados por la práctica anglosajona, donde no hay un derecho supletorio como tal. Y luego va a tener también un apartado de definiciones, es decir, voy a definir quién es el comprador, quién es el vendedor, qué es el precio ajustado, en fin, y todas esas definiciones la idea es que se vayan respetando a lo largo de todo el contrato, y suele ser una página bastante útil para luego entender todo lo que es el contrato como tal.
Pero ya centrándonos en el contenido más a fondo del contrato de compraventa de empresas, lo primero que tenemos que empezar es por el objeto. Ya vimos cuando definíamos lo que era una compraventa que esto suponía un intercambio de una cosa determinada a cambio de un precio en dinero o signo que lo representase, ¿no? Entonces, el objeto de la compraventa, ¿qué es? Bueno, tenemos que definirlo bien en ese pacto, en esa cláusula, y bueno, lo van a constituir, como no puede ser de otra forma, las acciones o participaciones que representen el capital social de la sociedad target, ¿no? Pero es cierto que también no solo queremos una compra meramente... ¿cómo decirlo? No somos un mero inversor, es como cuando yo compro acciones en el Banco Santander, un mero inversor especulativo, sino que lo que quiero es comprar el negocio también, es decir, compro las acciones o participaciones y el negocio con el ánimo de controlar o gestionar o formar parte al menos parcialmente de esa gestión, ¿no? Por otra parte, lo que decíamos, cosa determinada contra precio. Y en el tema del precio, bueno, pues es una de las cláusulas que, como os podéis imaginar, más negociación conlleva, ¿no? En esta cláusula se fija el precio y las modalidades de pago. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, lo normal es que se haga una entrega de una cantidad en metálica, bien en metálico, bien al contado, bien mediante pagos aplazados. ¿Qué ocurre? Que este precio, bueno, pues primero tiene que estar sometido generalmente a algún método de valoración de empresas, ¿no? ¿Cuál es el método más habitual? Hombre, podemos acudir al valor en libros, podemos acudir pues a un sistema de múltiplos, pero lo más habitual es utilizar el descuento de flujos de caja. Es el método más habitual y sobre el que os acompaño, como os decía, unas pequeñas notas como material complementario, ¿no? Ahora bien, el precio, una vez que lo hemos fijado, incluso que lo hemos negociado, puede estar sometido a ajustes con el paso del tiempo. ¿En qué sentido? Bueno, pues puede ocurrir que entre el signing y el closing, entre la firma y el cierre, bueno, pues cambie de valoración la empresa y haya que ajustar el precio, o incluso una vez que ya hemos cerrado en documento público, puede ocurrir que se manifiesten contingencias con posterioridad y se vuelva a ajustar el precio como tal. Ahora bien, hay gente que lo que prefiere es que se fije un precio fijo y que no se mueva con independencia de las posibles contingencias que eso pueda conllevar. Es lo que se conoce como un locked box. Ahora bien, el locked box, en el que yo ya no se va a modificar ese precio que hemos fijado, tiene a cambio una serie de contraprestaciones, ¿no? Que es que no te permito durante el tiempo por ejemplo, entre el signing y el closing, ese locked box no te permito que realices determinadas actuaciones que se salgan del curso ordinario de tus actuaciones previas y que me puedan suponer una pérdida del valor y que puedan perjudicar efectivamente a la valoración de la empresa en un momento determinado. Es verdad que en ocasiones se permiten cosas mínimas, ¿no? Lo que se llaman los permitted leakages. Oye, pues claro que puedes seguir comprando materias primas o pagar empleados para seguir generando, ¿no? De hecho, si se saliera de esos permitted leakages necesitaríamos algún tipo de autorización como tal. Otra cláusula de la que ya hemos venido hablando, como es la de manifestaciones y garantías de los vendedores, las representations and warranties. Esto realmente es una traducción un poco ambigua respecto a lo que verdaderamente, porque verdaderamente no es una garantía en el sentido de una garantía personal o una garantía real, ¿no? Aquí en definitiva lo que ocurre es que los vendedores me dicen, me manifiestan que todo lo que es la empresa, que la empresa está cumpliendo con el ordenamiento y que lleva cumpliendo siempre y que las cuentas son correctas y que se han pagado bien los impuestos y que se está cumpliendo con toda la normativa. Y si alguna de esas manifestaciones no son ciertas, entonces responde. Puedo resolver el contrato, incluso pedir las indemnizaciones oportunas, ¿no? Pero ya os digo, las manifestaciones van desde temas de capacidad, ¿no? Las personas que firman tienen los poderes necesarios, la empresa está debidamente constituida, las cuentas se han depositado, en fin, son una serie de manifestaciones que ya os digo, al final se recogen, suelen ser las manifestaciones y garantías de los vendedores, suelen ser muy amplias. De hecho, os acompaño un modelo que incluye unas 26 páginas de manifestaciones y garantías como tal, ¿no? Por lo tanto, es una cláusula que también va a tener además muchísimo impacto lo que ocurra con la due diligence, ¿no? Porque a mayor due diligence, mejor precisión y mejor redacción de las manifestaciones y garantías. Pero también, si se ha hecho muchísima due diligence, los vendedores dirán, oye, ya has visto cómo soy por dentro, no me hagas manifestarte cosas que ya has visto como tal, ¿no? Por otro lado, sí que quiero comentar, y además creo que es un tema que va a plantear cierta conflictividad en los próximos meses debido a la especial situación en la que nos encontramos. Hablo del tema del cambio material adverso, que es una cláusula, el Material Adverse Change, es una cláusula que se incluye en muchos contratos. Es verdad que es muy habitual en los de financiación, pero también en las adquisiciones de empresas y que lo que
pretende la negociación de esa cláusula generalmente es, oye, se produce un cambio material tan bestia que puedo abandonar una operación que teníamos preparada si me resulta muy onerosa. Se asemeja en ocasiones a las figuras de la cláusula rebus sic stantibus o incluso al tema de la fuerza mayor, ¿no? Y depende un poco de cómo sea negociada. Ya os digo, puede ir desde una regulación muy exhaustiva o simplemente aproximarnos al concepto de una fuerza mayor del artículo 1105 del Código Civil. Y en este sentido, recordemos que se entiende por fuerza mayor en virtud de lo que dice nuestra jurisprudencia, y es que son acontecimientos extraordinarios, imprevisibles y que no pueden ser evitados ni siquiera aplicando toda la diligencia posible. De hecho, no hay una actuación culposa o dolosa, sino que ocurre algo verdaderamente excepcional. Y además es tan excepcional que produce un impacto material que efectivamente me hace muy oneroso llevar a cabo o implementar lo que habíamos pactado en ese contrato. Es decir, imaginaos entre un signing y un closing se produce un cambio material adverso. ¿Por qué he traído y he detallado tanto esta cláusula? Porque nos encontramos ahora mismo en España y en todo el mundo ante la crisis del coronavirus, el COVID-19. Y una de las cuestiones que nos estamos planteando los juristas es ¿qué efectos puede tener este coronavirus en las cláusulas MAC, en las Material Adverse Change? ¿Constituirán para algunos la utilización un abuso? Porque habrá que ver en función de cómo se haya decretado el estado de alerta en los distintos países, ver si eran actividades esenciales o no. En fin, aquí esto probablemente acabe dilucidándose en los tribunales y veremos cuáles son los efectos en los próximos meses. Otro tema del que también hablamos cuando analizamos un poco la due diligence, el tema de los límites a la responsabilidad por contingencias. ¿Qué ocurre? Que cuando yo compro las acciones o participaciones de una sociedad estoy comprando su pasado, y en la due diligence lo que pretendo ver es qué posibles riesgos tengo que asumir, por si tengo que hacer ajustes a la valoración, ajustes al precio. Entonces, ¿qué ocurre? Que es verdad que por otra parte los vendedores, lo hemos comentado más veces, lo que quieren es vender y poder irse a las Bahamas y no tener que responder nunca más. Claro, eso no cuadra, ¿no? Pero es verdad que tendré que buscar algo que lo equilibre. Entonces, los vendedores no van a querer responder ilimitadamente, pero van a tener que seguir respondiendo durante un tiempo a pesar de que hayan vendido. Pero es verdad que ellos van a intentar fijarse una serie de límites. Van a fijarse un cap, un límite a la cantidad. Oye, yo no voy a responder por más cantidad que la siguiente, que normalmente, como os podéis imaginar, es el precio que reciban en la compraventa. Y luego también se suelen fijar un límite al tiempo. Es decir, oye, ¿durante cuánto tiempo tengo que estar pendiente de estas contingencias yo como vendedor? ¿Qué es lo que se suele pactar? Se suele pactar para todo lo que sea temas laborales, seguridad social y hacienda, los plazos de prescripción. Que bueno, son 4 años, pero tened cuidado en la negociación. Nunca digáis 4 años, decid plazo de prescripción, porque hay algunas obligaciones que precisamente se pueden interrumpir por la prescripción. Y luego que realmente, por ejemplo, en tema de impuestos no son 4 años, son 4 años y 6 meses cuando yo declaro el impuesto. Es decir, mi impuesto de sociedades o mi impuesto de IRPF de este año 2020... no lo declaro en 2020, lo declaro en junio de 2021, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahí tened cuidado con esos juegos. Pero efectivamente establezco límites a la responsabilidad de cantidad y de tiempo, porque los vendedores no van a querer responder limitadamente, ¿no? Por otra parte, ¿qué tenemos que tener en cuenta en relación con el cierre y las condiciones? Bueno, lo hemos comentado yo creo que hasta la extenuación. Es muy habitual que el contrato se desarrolle en 2 fases, un signing y un closing, un documento privado y un documento público, pendiente de que, bueno, pues ¿por qué necesito ese tiempo? Bueno, pues en ocasiones es para obtener la financiación adecuada para la operación, puede que necesite obtener consentimientos de terceras partes vinculados con la sociedad target, estoy ya pensando de derechos de adquisición preferente o de arrendadores que quieran incrementar la renta en virtud del artículo 32 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, o cláusulas de cambio de control, en fin, eso lo voy a encontrar siempre en la due diligence. En ocasiones, las autorizaciones pertinentes, como las de las comisiones vinculadas al derecho de la competencia. Y en otras ocasiones necesito ese tiempo también para implementar la estructura fiscal más adecuada. Es verdad que no todos esos motivos tienen que constituir como tal condiciones suspensivas, ¿no? Lo que los ingleses conocen como CPs o Conditions Precedent. ¿Por qué? Porque una condición, y esto es muy importante, es aquel acontecimiento futuro incierto del que se hace depender el nacimiento o la extinción de una obligación. Por lo tanto, es muy importante que no dependa de la voluntad de las partes. Es un acontecimiento futuro e incierto, ¿de acuerdo? Entonces, que yo implemente una estructura fiscal adecuada, ¿hasta qué punto es una condición? Ahora, que me autorice una comisión de los mercados y de la competencia, la operación, eso ya no depende de mí y sí que podemos valorarlo como una condición suspensiva. Una vez que se cumple la condición suspensiva, bueno, pues entonces procedemos a ejecutar el contrato en documento público. Por otra parte,
Tema de las garantías. También hemos comentado algo en temas anteriores. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el comprador, ¿qué es lo que va a querer? Por un lado, va a intentar que los vendedores respondan de manera solidaria. Es decir, van a fijar en el contrato de compraventa, si hay varios vendedores, la solidaridad. Es decir, van a aplicar el artículo 1137 del Código Civil en contra de esa presunción de mancomunidad. Y luego, ¿qué ocurre? Que de cara a esas garantías, ya hablamos en su momento de los avales a primer requerimiento para el tema de precios aplazados, ya sea en una parte o en otra. Bueno, pues es bastante interesante la posibilidad de utilizar las cuentas de escrow como tal, ¿no? Entonces, a eso me remito a lo que ya comenté en el tema anterior como tal. Una cláusula también muy habitual y que tiene que ver precisamente con esa diferencia de tiempo entre lo que es el signing y lo que es el closing, que es la gestión interina del negocio. Tiene mucho que ver también con lo que hemos comentado del lockbox y los permitted leakages. ¿Qué ocurre si entre la fecha de firma y la fecha de cierre, por ejemplo, pues pasan 6 meses? Bueno, eso es mucho tiempo. ¿Cómo gestionamos durante ese periodo? A ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las partes tienen la obligación de actuar de buena fe, de acuerdo con lo que dispone el artículo 1258 del Código Civil, y por lo tanto así deben actuar. ¿Cuál es la solución más habitual en este sentido? Lo que se viene a decir es que, oye, mira, en estos 6 meses, vendedor, que sigue siendo el propietario porque está condicionada suspensivamente la operación, actúa como venías actuando tradicionalmente, de una manera, pues, de acuerdo con la diligencia del ordenado empresario, ¿de acuerdo? Ahora bien, que hay que tomar alguna decisión extraordinaria, entonces vas a necesitar algún tipo de intervención por parte del comprador. Ya puede ser una comunicación o hasta la necesidad de autorización, si puede en un momento determinado suponer una pérdida de valor de lo que es la empresa que estoy comprando. Bueno, el tema de gastos e impuestos se incluye, por supuesto, en todos los contratos. Vamos a ver aquí, ¿qué es lo más habitual? El comprador suele correr con todos los gastos de la operación, excepto con los impuestos directos, es decir, el impuesto de sociedades y el impuesto de renta a las personas físicas, de los que los vendedores pues los asumen ellos. Pero todo lo que es la tributación indirecta, bueno, pues de ella se encarga el comprador habitualmente. ¿Qué ocurre? Que bueno, esto puedo pactar otra cosa. Y si no digo nada, entonces aplicaré el 1455 del Código Civil, que lo que viene a decir es que los gastos de otorgamiento de escritura son de cuenta del vendedor y los gastos de primera copia y los demás posteriores a la venta son de cuenta del comprador, pero fijaos, salvo pacto en contrario, es decir, puedo pactar otra cosa. Como en todo contrato, vamos a incluir una cláusula de notificaciones. ¿Para qué? Bueno, pues para notificar aquellas cuestiones que sean de relevancia. Por ejemplo, oye, se ha cumplido la autorización de competencia, te notifico para que le demos a público el contrato. Bueno, pues para eso y para otras cuestiones que pueden ser interesantes. Luego se suele incluir lo que se llama una cláusula miscelánea, o lo que los ingleses llaman muchas veces lo que se llama las boilerplate clauses, y aquí tenemos pues una variedad de cláusulas, ¿no? La primera, la de cesión. ¿Qué ocurre? Que hay veces que, bueno, que la sociedad que va a adquirir a la sociedad target no está constituida, o me puede interesar el ceder esa posición a alguna otra empresa de mi grupo. Bueno, pues eso hay que pactarlo, que se permita la cesión, y bueno, es bastante habitual permitir cesión entre empresas del mismo grupo. En segundo lugar, es habitual también incluir la cláusula de acuerdo íntegro y modificaciones, que lo que viene a decir es, oye, este contrato es el acuerdo final, es el acuerdo íntegro, lo demás no vale, estas son las negociaciones finales, este es el contrato final, y luego si vamos a modificarlo, tendremos que modificarlo en la misma forma en la que hemos firmado aquí. Esto es, si esto es un documento privado, y si lo modificamos en documento público. También es verdad que viene a decir que ese es el acuerdo íntegro, aunque esto no siempre es del todo correcto, porque en ocasiones, y ya lo vimos también, en las manifestaciones y garantías puede haber que hacer alguna precisión que se tenga que hacer a través de una site letter o una disclosure letter como tal. Pero bueno, se viene a manifestar que todas las negociaciones previas, los precontratos, las cartas de intenciones, que eso ya no vale y lo que vale es el acuerdo final que queda firmado por las partes. Por otra parte, es muy habitual incluir la cláusula que en inglés se llama non-waiver o inexistencia de renuncia. Y lo que viene a decir es que la falta del ejercicio de un derecho por una de las partes no significa que se está renunciando al mismo como tal. Además, bueno, pues tenemos también la cláusula de nulidad parcial y pervivencia del contrato. Esto es una manifestación de un principio de derecho romano que era el favor negocii o el favor contractus, es decir, intentemos preservar el contrato. Imaginemos que una cláusula es nula o anulable. ¿De acuerdo? Bueno, pues es nula o anulable, pero el resto sigue estando vivo. E incluso es más, si esa cláusula nula o anulable, si podemos interpretarla de la manera más parecida a lo que era la voluntad de las partes sin incumplir en ilegalidad, pues hagámoslo así, ¿no?
Además, la cláusula de encabezamientos de las cláusulas. Es verdad que hay algunos contratos que tienen en cada cláusula como un título. Bueno, muchas veces son simplemente por conveniencia, por referencia, pero generalmente no afectan al significado de lo que efectivamente diga la literalidad de la cláusula. Por otra parte, no es infrecuente encontrarnos con contratos a doble columna en dos idiomas. Es muy habitual encontrártelos a doble columna inglés y español. Bueno, esto es habitual como consecuencia de la globalización de los negocios. Lo que habrá que ver en su caso es qué ocurre si entran en conflictos las versiones en distintos idiomas. Habrá que establecer cuál tiene prevalencia en caso de discrepancia entre una versión y otra. Por otra parte, tenemos la ley aplicable. Bueno, aquí podemos seleccionar qué ley es la aplicable. No necesariamente tiene por qué ser la española en un momento determinado, sino que, de acuerdo con la normativa internacional, en un momento determinado puedo optar por otro tipo de normativa. Y luego el tema de la resolución de conflictos. La resolución de conflictos, pues una vez más, aquí lo que puedo hacer es optar o por los juzgados o tribunales, o por los arbitrajes u otros sistemas de resolución de conflictos alternativos. Vamos a ver, ¿ventajas de una u otra? Bueno, se han comentado muchas veces, pero los tribunales son más baratos como tal, pero es verdad que probablemente tengan menos especialización en temas mercantiles como tal. Aunque lo conocen bien, no son tan potentes a lo mejor como árbitros específicos que se dediquen al tema. El arbitraje suele ser más veloz, pero también es muchísimo más caro, ¿no? Y luego es verdad que la institución del arbitraje te permite seleccionar entre un arbitraje en derecho, es decir, que se ajusta a normativa, y otro en equidad, que en el fondo lo que intenta ser es más salomónico, ¿no? Y un poco basado en lo que es lo que puede ser justo en cuanto a lo que nos dice el sentido común, ¿no? Y por otra parte, no debemos descuidar que muchos de los contratos de compra-venta de empresas contienen anexos, y esos anexos lo que hay que hacer es considerarlos como parte del propio contrato, es decir, que tienen el mismo valor que este contrato como tal. Por último, y aunque también hemos hablado de ello, no debemos descartar la posibilidad de utilizar las side letters, es decir, las cartas apartes, básicamente por lo que se caracterizan es por lo siguiente, que aunque no son parte del contrato, y de hecho suelen estar en documento privado, se suelen referir a este modificando o aclarando algún aspecto del mismo. Son pactos reservados entre las partes, que lo mejor es que se queden en un momento determinado en una caja fuerte, y se busca que su contenido no trascienda a todos los que por diferentes motivos pudieran tener acceso al contrato de adquisición. No significa que el carácter reservado no significa que sea algo ilegal o fraudulento. Es más, lo que se pretende es pues que no se filtre en un momento determinado si después va a haber un ERE o si pues hay alguna discrepancia en cuanto a lo que pueda ser la tributación en los últimos ejercicios, porque no se haya consolidado una doctrina en los tribunales. Por lo tanto, es un mecanismo útil que a lo mejor es verdad que no se tenga que utilizar a poder ser, pero si se utiliza, que se quede en el ámbito de lo privado en la medida de lo posible. Bueno, pues con esto terminamos este último capítulo vinculado a lo que es la compraventa de empresas. Hemos visto el contenido en detalle con las cláusulas más habituales. Ya os digo que os he dejado varios modelos acompañándolos como material complementario, y espero que este curso os haya sido útil y que os pueda permitir en un momento determinado implementar con éxito la compraventa, la venta, vuestro exit de vuestra empresa exponencial, con la que podáis tener muchísimo éxito. Así que muchísimas gracias. Nos vemos pronto en otros cursos que iremos sacando en nuestra plataforma de transformación digital y organizaciones exponenciales. Y os digo, nos vemos en la red.